Hola, soy la escritora Lourdes Mazorra y estamos en Radio VJ para una dinámica medio extraña. Comunidad literaria y aprendizaje y acompañamiento con Alison. Uno es lo otro, el periodismo es literatura también y creo que el periodismo ofrece herramientas muy puntuales que pueden ayudar a un escritor a comenzar. Comida. ¿Qué comida? Tamales. Los tamales mexicanos no se parecen en nada a los tamales cubanos. Paranoica, perfeccionista, lenta, creería que divertida. ¿Cuántos llevo? ¿4? 4, me falta uno, vale. Y soy muy buena, leo mucho, o sea, leo mucho más de lo que escribo. De la única manera posible, porque fue el primero, porque es de cuentos y porque recoge a talleristas que quiero muchísimo. Radio VJ es Tu conexión universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el fisioterapeuta Jafet Nolasco. Estoy aquí en compañía del fisioterapeuta y maestro Andrés Sarria, que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del vendaje neuromuscular. Maestro, le voy a hacer algunas preguntitas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Súper bien. Gracias por la invitación el día de hoy. No, es un gusto para nosotros tenerlo aquí acompañándonos y que nos pueda usted también facilitar esta información que pueda ser de acceso para todo tipo de personas y también para nuestros estudiantes que van a estar viendo este contenido, ¿de acuerdo? Sí, genial. Perfecto, pues vámonos directo al grano, maestro. La primera pregunta que tengo para usted es, ¿qué es el vendaje neuromuscular y en qué consiste su técnica de aplicación? Ok, bueno, el vendaje neuromuscular es una técnica, principalmente hay que tener en cuenta algo que es complementaria. Básicamente nosotros podemos ayudar a diferentes procesos de la rehabilitación a través de la colocación del vendaje neuromuscular. En este caso, como digo, es complementaria ya que por sí sola pues no va a permitir dar unos efectos muy grandes a nivel del proceso de rehabilitación, pero de manera complementaria con ejercicio, con algunos otros elementos, puede ser una técnica bastante eficiente y sobre todo que también es de fácil acceso para cualquier fisioterapeuta. Ok, pues sí, considero que lo más importante, pues como usted lo menciona, ¿no? De que es una herramienta económica, que la población tiene un acceso, pues, variado, que puede tener acceso a ese tipo de material, pero creo que para complementar lo que usted menciona, es importante decirlo, ¿no? Que este material o esta técnica como tal no debe de ser algo que debamos usar al principio, ¿no? Sino debe de ser 100% complementaria. ¿Sí? Perfecto, sí, de manera aislada no tiene muchos beneficios, pero complementando otros elementos o en conjunto puede ser muy eficiente. Perfecto, maestro, gracias. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la importancia del vendaje neuromuscular dentro de la fisioterapia o la rehabilitación física? Bueno, retomando lo que mencionábamos, es un complemento en este caso que de cierta forma nos puede ayudar a mejorar nuestros procesos de rehabilitación, a tener mejores efectos con nuestros pacientes. Más adelante, supongo que vamos a estar hablando un poquito de esos elementos, pero sobre todo es entender que es una técnica bastante novedosa, una técnica que requiere un cierto grado de formación, pero que dentro del ámbito fisioterapéutico pues puede ser una herramienta muy útil y que va a permitir el acceso pues a diferentes tipos de profesionales, digamos dentro del rango de la fisioterapia para poder acceder a diferentes métodos de intervención con los pacientes. Ok, muy bien. Bien, maestro. ¿Cuáles son las principales o cuáles son los principales objetivos que tiene el vendaje neuromuscular en un paciente? Pueden haber diferentes elementos, digamos, se puede intervenir de diferentes formas. Principalmente estamos hablando dentro de lo que sería la parte muscular, la parte articular y también podremos hablar un poquito de la parte de lo que es el edema, el linfedema y todo este tema relacionado con el exceso de líquido en los tejidos. Yo Ok, puedo utilizar un vendaje neuromuscular para mejorar temas en cuanto a relajación muscular o en algunos casos activarlo. Esto va a depender básicamente de la forma en que se aplique el vendaje neuromuscular. Eh, También puedo en este caso, de acuerdo a esa forma de aplicación, ayudar a reforzar procesos antidematizantes para quitar la hinchazón en los tejidos básicamente
y mejorar condiciones, por ejemplo, como es la circulación linfática. Perfecto, entonces eso quiere decir que lo podemos usar con personas que tengan algún tipo de edema o que tengan un proceso inflamatorio, alguien que haya tenido alguna contusión, puede ser benéfico para ese tipo de pacientes. Entonces, Sí, totalmente. Es una técnica que puede ayudar a esos pacientes, pero quiero que siempre recalcar esta situación. Es en conjunto con otras actividades o con otros tipos de modalidades. Por sí sola puede tener efectos positivos, sí, pero realmente no van a ser tan beneficiosos como si los trabajamos de manera simultánea con algunas otras modalidades. perfecto, muy bien. Ok, maestro, ¿qué beneficios considera usted que aporta el vendaje neuromuscular en comparación con otros tipos de vendaje? Bueno, hay unos beneficios que para mí son los más marcados, hablando desde mi experiencia clínica, y es sobre todo el tema más que nada en la parte de la reducción de los edemas. Cuando tenemos pacientes que han tenido, como mencionaba anteriormente, una contusión, algún tipo de trauma, este tipo de vendaje puede ayudar o facilita esa resolución de esos problemas. A veces no entendemos que el problema de la inflamación no es que tengamos inflamación, es un proceso fisiológico normal. Claro, Debemos de tener inflamación, de hecho es necesario, pero la idea es que esos procesos normales de inflamación se cumplan en los tiempos establecidos, los que están normalmente estipulados por lo que sería la fisiología normal. Entonces, con el vendaje neuromuscular lo que podemos hacer es facilitar que esos tiempos se cumplan y que de pronto no vayamos a tener complicaciones posteriores. Obviamente, complementándolo con el ejercicio, si hablamos específicamente de procesos de dematización, de hinchazón de los tejidos, podríamos hablar de las técnicas de drenaje linfático, complementarlo con otro tipo de vendaje, tal vez uno compresivo. Y pues como fisioterapeuta siempre tenemos que procurar tener muy en la cabeza el tema del movimiento, el ejercicio. Si yo me lesiono en movimiento, tengo que rehabilitarlo con movimiento. Eso es muy importante. claro, muy bien. Eso quiere decir que igual nosotros debemos de saber y poder educar, en este caso, hacer una buena educación al paciente que sepa que tenemos que rehabilitar de acuerdo al movimiento y obviamente de forma progresiva y con objetivos clínicos bien trazados, ¿no? Sí, correcto. Siempre tener en cuenta eso. Nuestro principio fundamental es el movimiento corporal humano y es nuestra herramienta más fuerte, independientemente que tengamos un espectro grandísimo de otras técnicas, de otros elementos, pero todo debe ir centrado al ejercicio y al movimiento. Muy bien, perfecto. Ok, siguiente pregunta. ¿En qué tipo de lesiones o condiciones se recomienda utilizar este vendaje? Creo que ya lo hablamos un poquitito, pero bueno, lo complementamos. Bien, principalmente podríamos centrarnos en el enfoque del tema inflamatorio. Muchas técnicas de fisioterapia tal vez no se pueden aplicar de forma inmediata cuando tenemos una inflamación activa o en estado agudo. En el caso de el vendaje neuromuscular, puede ser una herramienta bastante útil en esos procesos agudos para iniciar los procesos de rehabilitación en conjunto con otras estrategias. Podríamos utilizarlo también cuando queremos hacer algún tipo de proceso de estabilización. Muchas veces nuestras articulaciones, pues digamos, no tienen esa capacidad de mantenerse estables y por obvias razones van a alterar el movimiento. El vendaje neuromuscular puede ser una estrategia de estabilización para ayudar un poco a generar esos estímulos en nuestros receptores, ya sean motores o sensitivos, para facilitar esa estabilidad. O hablando también en algunos procesos, siendo un poco más técnicos, de propiocepción. Cuando el paciente tiene alguna alteración propioceptiva, que de pronto su conciencia corporal en el espacio no es correcta, está alterada, este vendaje neuromuscular también puede ayudarnos. Lo repito, y siempre quiero ser muy enfático, teniendo en cuenta que es una técnica complementaria para poder apoyar otros elementos como son el ejercicio, la movilización activa, la movilización pasiva, el fortalecimiento muscular y otras técnicas que pueden ser beneficiosas para este tipo de pacientes. Perfecto, maestro, muy bien. Ahora, continuando un poquito con las preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo actúa el vendaje neuromuscular sobre los músculos y las articulaciones del cuerpo humano? Justamente va de la mano con lo que mencionábamos anteriormente. Yo puedo tener diferentes efectos con el vendaje neuromuscular dependiendo de la forma de aplicación. Yo puedo realizar tal vez una forma de aplicación un poco más relacionada con eh, una mejoría del tono muscular, es decir, tratar de aumentarlo un poco, pero también puedo hacer una aplicación que perfectamente me lleve a la relajación muscular. Y hay que tener en cuenta algo, nuestros músculos básicamente son los que generan la fuerza, pero las articulaciones son las que se mueven. Entonces, de cierta manera, si yo estimulo o relajo la musculatura, también estoy influyendo en la articulación. Digamos que si tenemos una situación de dolor articular, muy seguramente
ese dolor articular se va a reflejar cuando hay un componente de movimiento o cuando hay un componente de activación muscular. Si yo facilito la relajación del músculo, voy a evitar que mi articulación pueda sentir esa sintomatología o que pueda sobrecargarse. O de lo contrario, si lo que quiero es mover más, porque ya estoy en un estadio de rehabilitación donde necesito el movimiento, pues perfectamente lo que puedo hacer es también aplicar, pero con esa necesidad de facilitar una estimulación a nivel del músculo que también va a repercutir a nivel de la articulación. Y otro aspecto importante, que ya lo hemos tocado, pero es el tema en la parte, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con procesos de retención de líquidos, cuando tenemos un problema de hematización o de linfedema, cuando tenemos afectaciones del sistema circulatorio linfático, también hay algunos tipos de aplicaciones del vendaje neuromuscular que pueden favorecer esos procesos eficientes. Ok, muy bien, sí, claro, todo va a depender de acuerdo a los objetivos que nosotros tengamos con nuestro paciente y también de acuerdo a lo que el paciente también esté buscando, ¿no? Dentro de la rehabilitación que nosotros estemos ofreciendo, ¿no? Exacto, y tocas un tema muy importante. A veces creo que olvidamos un poquito esa parte y es relevante tener en cuenta lo que el paciente realmente quiere. No es que nosotros vayamos a hacer lo que el paciente nos diga, porque el Claro que sí. profesional somos nosotros, pero es importante tener en cuenta esos objetivos de rehabilitación del paciente. No está de más preguntarle el por qué el paciente quiere la rehabilitación y por qué quiere, tal vez, o siente la necesidad de aplicación de, en este caso, de muscular. Es importante saber cuál es su motivación, por qué está haciendo lo que hace o por qué va a terapia, que a veces se nos pasa un poquito, se nos olvida, pero es algo relevante. Claro, y eso, pues yo, así como puedo agregar que eso nosotros lo podemos hacer dentro de la misma valoración, ¿no? Es importante para nosotros también conocer cuáles son las preferencias del paciente, qué es lo que está buscando con la rehabilitación, porque de esa manera nosotros planteamos un mejor tratamiento y también el paciente se siente seguro de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además hay algo importante y es el tema de que todo lo que nosotros hacemos debe ir enfocado a la funcionalidad y es uno de los beneficios que probablemente ahorita vamos a hablar más en profundidad de esto en relación al vendaje neuromuscular, que ayuda de cierta manera al tema funcional, porque hemos hablado de músculos, hemos hablado de articulaciones, de edema, de linfedema, pero al final del día lo relevante sería en este caso ir a más allá un poco, ¿no? Y es el tema funcional. O sea, que puedo lograr mejorando esos músculos, qué puedo lograr mejorando esa movilidad articular o quitando ese edema o ese linfedema, o sea, qué puedo hacer funcionalmente con mi paciente. Entonces creo que eso es importante, ver hasta qué punto me ayuda la funcionalidad. Perfecto, maestro. Muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Este método ayuda a disminuir el dolor o la inflamación y de qué manera lo hace? Totalmente. Este método es importante en cuanto a temas de procesos inflamatorios y de dolor. ¿Ayuda a disminuir el dolor? Sí. Hay que recordar algo importante. El dolor es básicamente un síntoma relacionado con el proceso inflamatorio. Para que lo entendamos más fácil, el proceso inflamatorio es lo que sucede comúnmente cuando tenemos cualquier tipo de traumatismo, cuando sufrimos un accidente, cuando nos cortamos, cuando nos golpeamos. Todo eso genera un proceso inflamatorio. Y esa inflamación tiene uno de los síntomas más comunes, que es el dolor, que es de los elementos más comunes y de mayores consultas a nivel fisioterapéutico. No me dejarán mentir que la mayoría de nuestros pacientes llegan porque sienten dolor. Así es. Entonces, cuando nosotros con el vendaje neuromuscular en conjunto con otras modalidades y otras técnicas intentamos mejorar ese proceso de inflamación, intentamos que se dé de manera normal, pues implícitamente estamos también facilitando esa modulación del dolor. Si yo acomodo una articulación o si le doy cierta atención a una articulación o la coloco en cierta posición, probablemente esa articulación va a dejar de doler. Entonces estamos disminuyendo el dolor. Si, por ejemplo, yo quito la presión que tienen los tejidos con un proceso de hematización o de hinchazón por la inflamación, pues también voy a disminuir o aumentar un poco ese dolor. Entonces, es una buena técnica para facilitar esa mejoría en cuanto a lo que es la sintomatología dolorosa del paciente. Perfecto. Y ojito con los pacientes, ¿eh? No porque dejen de sentir dolor quiere decir que ya terminamos el tratamiento. Hay que ser totalmente sinceros porque ahí en esa parte hay ocasiones en las cuales pues llegan a quedar un poquito mal, ¿no? Hay cosas que tenemos que trabajar más allá de disminuir el dolor. Entonces también eso es una información importante para nuestros pacientitos. Totalmente. No todo es el dolor. Creo que a veces es el síntoma común, pero bueno, cuando hablamos de dolor podríamos hablar
podemos hacer otro podcast perfectamente de Sí. dolor, donde abarcaríamos una cantidad de cosas, pero el tema es eso, y me parece una apreciación importante. No necesariamente vamos a, digamos, vamos a finalizar el tratamiento con el quitar el dolor. Le digo yo a mis estudiantes normalmente, hay que tener en cuenta algo, nosotros no somos un paracetamol, no quitamos el dolor, lo quitamos con la Sí, finalidad de poder trabajar otros aspectos. Entonces el dolor es un factor fundamental a trabajar, pero no es todo el proceso fisioterapéutico, no es todo el proceso de rehabilitación con nuestros pacientes. así Hay que, es. tener en cuenta otras cosas. Hablamos de inflamación, pero podemos hablar, por ejemplo, también del tema de la movilidad, la fuerza muscular del paciente, eh, podríamos hablar de la percepción del paciente con el entorno, la estabilidad articular. Hay muchos factores y pues justamente como técnica el vendaje neuromuscular puede colaborar a mejorar esos aspectos. Claro Entonces que es sí. importante mencionarlo para las personas que pues, nos están viendo el día de hoy. Claro que sí, súper importante que lo conozcan. Y bueno, maestro, ya entrando un poquito a lo mejor en polémica, ¿no? Con este tipo de preguntas, pero quiero que usted me diga, ¿no? ¿Qué tan efectivo es el vendaje neuromuscular según su experiencia, pero también con base en la evidencia científica? ¿Qué es lo que usted nos puede compartir eh, de esto, básicamente? Ok, bueno, justamente como lo mencionas, esta es la parte controversial con la parte de vendaje neuromuscular. ¿Por qué? Porque realmente en cuanto a niveles de evidencia, no hay una evidencia muy fuerte de la aplicación del vendaje por sí solo. Y por eso justamente he sido muy enfático en que se tiene que utilizar de forma complementaria con otros elementos. Ya que el solo hecho de colocar vendaje neuromuscular, pues no me va a curar, no me va a rehabilitar, no me va a quitar la sensación de dolor, no me va a disminuir el proceso de hinchazón, no me va a acomodar una articulación, no me va a generar estabilidad, no. Pues básicamente es una cinta, o sea, no podemos esperar que milagrosamente suceda un proceso de rehabilitación solamente con colocar la cinta, no, es necesario que se complemente con otros aspectos. Entonces, teniendo en cuenta pues esta situación, básicamente si yo solamente coloco el vendaje neuromuscular, realmente la evidencia es baja. Claro, Pero ahorita desde el punto de vista clínico, si yo lo combino con otras técnicas, puede ser una técnica muy, muy eficiente. Pero entonces quiero ser enfático en eso. Eh, hay cosas importantes a mencionar. Por ejemplo, el color. Antes decían, no, es que si me coloco el de color negro, el cinza. No, no tiene que ver absolutamente nada. El color no tiene ninguna relevancia. Eh, así es. entonces, pues eso por ahí ya es, digamos, un nivel de, en cuanto a la evidencia que, pues, niega. El color no tiene efectos, no hay una cinta más fuerte que la otra, son todas iguales, pero ayudan con ciertos efectos colaborando con otros tipos de métodos. Entonces, clínicamente podemos decir que sirve, en cuanto a evidencia no es muy alta, pero no quiere decir que no lo utilicemos. Perfecto, creo que con todo esto que acaba de mencionar nos queda más que claro que tenemos que combinarlo, Sí, ¿sí? Con totalmente. otras técnicas de ejercicio, movilidad, algo que nos pueda facilitar para que también el vendaje pues sea de mayor efectividad, ¿no? Muy bien, vámonos con otra preguntita. Igual, maestro, ¿cuáles son las contraindicaciones o ajá, existen contraindicaciones o casos en los que no se recomienda aplicar el vendaje? Sí, totalmente. Son muy puntuales, pero hay que tenerlos en cuenta. Principalmente si nos llega un paciente a nuestra consulta y tiene una herida abierta, es inmediatamente contraindicado, obviamente poner sobre la herida. Claro, Si es en una zona alejada, donde el vendaje no va a pasar sobre la herida, se puede colocar, pero sobre las heridas no se puede colocar, y mucho menos si esa herida tiene signos de un proceso infeccioso. Es totalmente contraindicado. Y una contraindicación que me parece que a veces no se tiene en cuenta, y ahorita les voy a explicar un poquito cómo es el método que yo utilizo para verificar esto. Muchas veces nuestros pacientes no saben si tienen alergia al acrílico, que es el pegante que tiene el vendaje. Entonces, en justo. muchos casos es importante verificar eso. Ahora, si nuestro paciente no sabe, si desconoce que tiene una alergia, lo que podemos hacer es pegar un pedacito pequeñito, esperar un minuto o dos a ver si hay algún tipo de respuesta alérgica. Eso es importante, a veces se nos pasa, pero es necesario hacerlo porque a veces se supone que el vendaje tiene un pegante acrílico que es hipoalergénico, pero no está de más hacer esta pequeña prueba porque puede que un paciente tenga una menor tolerancia o que pueda tener una respuesta un poco más grave con respecto a esta situación. Sí, claro, y eso puede ser controversial en el tratamiento, así que, pues Totalmente. bueno, aquí ya nos dio un tip de gratis el maestro, así que ya lo sabe. Muy bien, maestro. Vamos a comentar la última preguntita.
¿Qué recomendaciones se deben seguir para el vendaje neuromuscular, para que este sea efectivo y seguro? Ok, bueno, sobre todo hablemos de efectividad. Si queremos mantener el vendaje en condiciones óptimas para que haga su función en conjunto con otras técnicas, fundamental evitar que se moje excesivamente. No quiere decir que no nos vamos a bañar, no. Sí es importante también el aseo, cuidarlo, pero evitar de pronto que tenga mucho contacto con agua porque eso puede despegar el acrílico. Algo importante que a veces pasa con el paciente es que me colocaron el vendaje, se me despegó una puntita, pero yo volví, lo estiré y la puse. Bueno, técnicamente cuando el vendaje se despega, pierde básicamente su efecto. Entonces, lo recomendable ahí sería hacer de nuevo la aplicación del vendaje. Y hablando de la aplicación, es importante, el vendaje tiene una vida útil aproximadamente de 5 días, máximo 7 días. Aproximadamente una semana es la vida que tendría ese vendaje. Después lo que se recomienda es cambiarlo y hacer nuevamente la aplicación para mantener esos efectos positivos. Muy bien, pues ahora chicos, ya lo saben y también al público en general, la verdad es que es un gusto y un placer, maestro, tenerlo aquí con nosotros compartiendo esta información que para mí es de mucha ayuda, también de mucho conocimiento para todas las personas que nos están observando y que sepan que siempre que haya dudas sobre eso, deben de acercarse a un profesional para poder llevar a cabo todas las, que llevemos a cabo todo de manera uniforme, de manera correcta y que siempre ustedes estén informados de acuerdo a lo que se vaya a hacer, ¿no? Pues saber las contraindicaciones, saber las indicaciones, saber qué les puede generar, qué no debe de generarles y que estén informados, ¿no? Más que nada. Sí, totalmente. A veces creo que el desconocimiento es una de las cosas que más nos perjudica. Y pues nada, yo también muy agradecido por el espacio, por permitirme compartir un poco de mi conocimiento y sobre todo por ayudarle al público en general que nos está viendo a entender un poco más sobre esta técnica. Y pues nada, simplemente invitarlos a que si tienen alguna situación que requiera fisioterapia, no duden en consultar a su fisioterapeuta y que sigan las instrucciones que se pueden presentar de acuerdo a este tipo de técnicas tan novedosas y tan beneficiosas para la salud. Perfecto, pues, maestro Andrés, muchísimas gracias, un gusto. Gracias por el espacio. Y nos estamos viendo para la próxima. Muy bien. Universidad Benito Juárez. Radio VJ, soy Villaco Frank, me dedico a las cuestiones de escultura y esperamos que nos puedan seguir en redes sociales, como lo acabo de decir, es el mismo nombre, es seudónimo, Villaco Frank, para algunas actividades que tenemos en nuestras páginas. Sigan escuchando Radio VJ. Hola, mi nombre es Katia y soy egresada de la licenciatura en estomatología. Lo que más disfruté de la carrera fueron el atender a los pacientes, la nueva experiencia de atender pacientes, de conocer pues nuevas personas y de involucrarnos todos en este ámbito de la odontología. Las materias que llevé y que me marcaron durante toda la carrera fueron odontopediatría, estomatología integral, biomateriales y anatomía humana. Actualmente estoy trabajando como asistente dental para adquirir experiencia en el ámbito, para empezar poco a poco al ámbito laboral. Universidad